A primera vista, el derecho penal puede parecer un laberinto, ¿verdad? Pero créanme, tiene su propia lógica interna. Y hoy vamos a meternos de lleno a descifrarla. Vamos a seguir el rastro de un delito, desde que es apenas una idea en la cabeza de alguien hasta su consecuencia final. Veremos cómo la ley intenta poner orden en el caos y cómo, a veces, genera preguntas todavía más complicadas. A ver, para arrancar, una pregunta que suena simple pero que en el fondo define todo en la justicia penal. En un robo a un banco, ¿quién es el verdadero culpable? Imaginemos la escena. En este robo tenemos a 3 personajes. Uno, el cerebro, el que armó todo el plan. Otro, el conductor, que se quedó afuera esperando para la huida. Y el tercero, claro, el que entró al banco con el arma. Entonces, ¿son todos igual de responsables? Uno podría pensar que sí o que no, pero la ley, para esto, tiene una forma muy estructurada de responder. Es que antes de juzgar el crimen, primero hay que entender a su elenco. El derecho penal asigna roles súper específicos, porque seamos sinceros, la responsabilidad de quien planea todo no puede ser la misma que la de quien solo ayuda a escapar. Miren, acá está la primera gran división que hace la ley. Y ojo, esto no es solo un tema de ponerle nombres a las cosas, ¿eh? Distinguir entre autores y partícipes es el primerísimo paso para determinar qué tan grande será el castigo. Es la diferencia entre ser el protagonista del crimen o un actor de reparto. Entonces, ¿qué significa ser un autor? Bueno, no es tan simple como decir el que lo hizo. Es la persona que tiene el dominio del hecho, o sea, tiene el poder de decidir si el crimen ocurre, cómo ocurre y cuándo se detiene. Es, por así decirlo, el director de la orquesta criminal. Pero claro, incluso dentro del rol de autor hay matices. Tenemos al autor directo, el que se ensucia las manos, digamos. También está el autor mediato, que es más astuto, manipula a otro para que cometa el delito. Y finalmente, los coautores. Volviendo a nuestro ejemplo del banco, tanto el cerebro del plan como el que entró con el arma son coautores. ¿Por qué? Porque ambos compartían el control de la operación. Y del otro lado tenemos al partícipe. Este es el colaborador. Pensemos en el conductor del auto de escape. Su ayuda es importante, claro que sí, pero no tiene el dominio del hecho. No decide si el robo se hace o no. La ley incluso distingue entre la ayuda esencial, que llama complicidad primaria, y la ayuda secundaria, que es menos crucial. Ok, ya conocemos a los actores. Ahora, sigamos la trama. ¿En qué momento exacto un simple plan se transforma en un delito que se puede castigar? La ley a este proceso lo llama el iter criminis, que básicamente significa el camino del crimen. Este camino tiene paradas muy claras. La fase interna, la idea, es totalmente libre. Pensar en cometer un delito no es un delito. Los actos preparatorios, como comprar un mapa del banco, por lo general tampoco se castigan. La línea roja se cruza en la ejecución. Cuando el ladrón saca el arma e intenta robar, ahí está. Aunque no lo logre, ya hay una tentativa, y eso es punible. La consumación es, por supuesto, cuando logra llevarse el dinero. Así que el punto crucial es este. La ley penal no castiga las malas intenciones, sino las acciones peligrosas que ponen en marcha esas intenciones. Es un principio fundamental para proteger tanto a la sociedad como la libertad de pensamiento. Bueno, y ahora es cuando la cosa se pone más compleja. ¿Qué pasa cuando una sola acción rompe varias leyes al mismo tiempo? Imaginen que una sola bala no solo comete un delito, sino varios a la vez. A este concepto se lo conoce como concurso de delitos. Y la pregunta clave que la ley tiene que responder es, ¿estamos ante una sola acción con muchas consecuencias o ante varias acciones criminales distintas? La respuesta, créame, cambia por completo la sentencia. La diferencia es crucial. En el concurso ideal, un solo acto rompe varias leyes, se castiga solo por el delito más grave. En cambio, en el concurso real, son crímenes separados en el tiempo. Ahí las penas de cada uno se van sumando, aunque, bueno, con ciertos límites que pone la propia ley. Muy bien, ya identificamos a los culpables y analizamos sus acciones. Ahora llegamos al final del camino para ellos, la fase de la pena. ¿Cómo decide un juez cuál es el castigo adecuado?
Lejos de ser solo la cárcel, la caja de herramientas de un juez es bastante variada. Incluye penas que quitan la libertad, sí, pero también otras que la restringen, algunas que limitan derechos, como obligar a hacer trabajo comunitario y, por supuesto, las multas. Y para que tengamos una idea concreta de la magnitud, la pena de prisión temporal tiene un límite. Salvo la cadena perpetua, la máxima duración que una persona puede pasar en prisión por un delito es de 35 años. Pero la sentencia no es para nada arbitraria. Los jueces usan sistemas como el de tercios para ser proporcionales. Analizan si hubo atenuantes, o sea, factores que reducen la culpa, o agravantes, factores que la aumentan. Y dependiendo de eso, la pena se mueve hacia el rango más bajo, medio o alto que permite la ley. Y para terminar nuestro análisis, una última pregunta que es fascinante. ¿Puede el tiempo, así sin más, borrar un crimen? Esto nos lleva directamente al concepto de la prescripción. La prescripción es como una fecha de vencimiento para la justicia. El Estado tiene un tiempo limitado para investigar, procesar y sentenciar un delito. Si ese tiempo pasa, simplemente pierde su derecho a castigar. Es una garantía para evitar la persecución eterna. Pero este reloj no siempre corre sin parar. Ciertas acciones pueden afectarlo. Una interrupción, como el inicio de una investigación formal, pone el cronómetro de nuevo en cero. Una suspensión, en cambio, solo lo pausa mientras se resuelve algún obstáculo en el proceso. Ahora, es muy importante aclarar que este reloj no corre para todos los crímenes. Hay delitos pero tan graves, como los de lesa humanidad o el terrorismo, que la ley los considera imprescriptibles. Para ellos, el tiempo no borra nada, y el Estado nunca pierde su derecho a perseguirlos. Y así cerramos nuestro recorrido. La prescripción nos deja con una reflexión final. El derecho debe equilibrar la búsqueda de justicia con la necesidad de seguridad jurídica. La pregunta de si la justicia debe ser eterna o tener un límite de tiempo sigue siendo uno de los debates más profundos del derecho penal.